Bueno, otra vez de nuevo. Estamos aquí que le cogemos gustillo a esto de los directos. En esta ocasión vamos con un tema de índole pues organizativo, para que todo el mundo sepa pues lo que no le debería faltar en la cocina, en el obrador, tanto para profesionales como para aquellos que no lo sean. Que aquí la necesidad de hacer una elaboración bien la tiene cualquiera que se ponga a hacerla, no solamente los profesionales. Entonces, bueno, vamos a ver una serie de lista de productos consumibles. Recuerdo que este es el tercero de una serie de 4 emisiones que tengo planeado acerca de maquinaria, repostería, acerca de utillaje, útiles para repostería y en este caso consumibles. Y el último versará sobre productos y elementos para decoración en repostería. O sea, lo he dividido en 4, el lote de todo aquello que hace falta a cualquiera para hacer una buena repostería, para que no le falte nada y pueda hacer perfectamente todas las elaboraciones. Bueno, pues aquí va la cosa hoy sobre productos fungibles. Voy a hablar de algunas cosillas que a lo mejor os van a sorprender, ¿no? ¿Qué pensabais? Ostras, esto no lo conocía yo, este producto, oye, pues esto está muy bien, ¿no? Y además con la ventaja de que podéis preguntarme ahí abajito, me podéis preguntar lo que queráis en los comentarios, o si no, me mandáis un WhatsApp, yo lo pongo en directo como la tele y todo el mundo lo oye y se entera de lo que cada uno quiere preguntar. Bueno, pues dicho y hecho, vámonos a pasar lista porque la lista es larga. Vamos allá, venga, consumible repostería. Bueno, yo lo he dividido en 2 partes, voy a quitarme de en medio para que se vea todo. Yo lo he dividido en 2 partes, una que digamos iría sobre materiales no comestibles y otro de materiales comestibles. Es una especie de lista de compra, pero me gustaría repasar esta lista porque os la he organizado de manera por categorías, digamos, ¿no? Y vais a descubrir algunas cosillas. Entonces voy a empezar por, si no os importa, a menos que tengáis alguna preferencia, dejadme las preguntas ahí en los comentarios, que yo estoy pendiente de todo, Yo estoy pendiente de todo lo que preguntéis. Bueno, pues vamos a ver si nos importa la parte de no comestible. A ver, vamos a hacer aquí en zoom. Mira, para empezar, yo creo que son necesarias las mangas pasteleras desechables para poderse manejar pues con todo tipo de cremas, aplicar chocolate, aplicar merengue, aplicar lo que tú quieras aplicar, ¿vale? Entonces las mangas pasteleras es algo necesario, glaseado para decorar galletas, eso está claro. Palitos de papel, pues desde hacer chupa chup de caramelo, a hacer figuritas de azúcar, moldeado en azúcar, para hacer K-pop. Los palitos de papel son otra cosa bastante necesaria, entonces depende, lógicamente depende de lo que hagáis. Las mangas pasteleras, por ejemplo, si hacéis una repostería más o menos tradicional, seguro que os va a hacer falta, seguro, mucho mejor que una bolsa ahí recortada de mala manera, pues que no cuesta nada, que una bolsita de estas cuesta 1 céntimo y si te gusta reciclar, pues también te puedes limpiarla y todo, o sea, lo reciclas. Los palitos de papel, como he dicho, son bastante socorridos. Los palitos de madera, pues desde hacer helados, polos, también decoraciones de azúcar, para apuntar a estos palitos, apuntalar tartitas de pisos, para hacer elementos de sujeción en general, estos son elementos de sujeción. También palillos de dientes, que no lo pongo, pero yo lo englobo todo ahí en el grupo de palitos de madera. También el consabido papel de horno, que no falte, madre mía, papel de horno que lo utilizo yo, pues mucho más que cualquier otro tipo de papel, incluso que los folios para escribir. Es un papel que te sirve para hornear, para trabajar incluso chocolate, hacer láminas, hacer decoración. Y lo bueno que tiene es que es antiadherente, es muy antiadherente. Hay también un papel parafinado, pero yo lo he descartado, porque el papel de horno me vale perfectamente, Yo aquí solamente estoy hablando de lo que yo creo que es insustituible. Y también te voy a comentar, bueno, esto es insustituible, pero si tú no trabajas este tipo de cosas, pues quítalo de en medio. Pero el papel de horno se emplea pues para todo, O sea, es algo imprescindible.
Papel guitarra, si dedicáis un poquito a chocolate, es un papel que es una especie de lámina de plástico finita, es un polipropileno, es un plástico como el de las bolsas de estas que se entregaba en las tiendas de ropa, pues es el mismo material. Lo que pasa es que son muy lisas y quedan muy satinadas las decoraciones de chocolate. Esto se emplea mucho para chocolate, es muy flexible, o sea, no es rígido. El que viene después, este es rígido, este es el acetato, este es bastante sólido, también lo puedes encontrar en vez de en rollo en una lámina, pero habitualmente se emplea en rollo. ¿Para qué? Pues para hacer tartitas, pequeños postres, en aro, es bastante socorrido. O sea, si vais a hacer algún tipo de elaboración de tarta glaseada, tarta helada, o de charlota o similar, el acetato, y vamos, claramente imprescindible. Además te sirve para... Es una especie de molde, un molde temporal, que te ayudas para con otro tipo de moldes más rígidos para evitar que se pegue la elaboración. Bueno, cápsulas y mini cápsulas. Pues aquí, pues esto es para hacer cupcakes, magdalenas, muffin, poner bombones. Son pequeñas piezas de papel que pueden también ser de papel de aluminio para presentar. Esto es básicamente para presentar. También para hornear, pero en sí mismo no tiene una función de horneado. Luego las pajitas que sirven para apuntalar tartas y pisos de tartas. Bases para pastelitos, para presentar lógicamente nuestras elaboraciones, bombones, ese tipo de cuestiones. Si tenéis soplete, pues estoy hablando de consumibles, el gas, no se os olvide, el gas hace falta, Luego, si estemos trabajando con tartas, pues lógicamente base de tarta, que las podemos encontrar en forma de tambor. Tambor es con una especie de... es un poquito alto, con una especie de hueco de cartón por dentro que lo hace muy resistente. Y también podemos encontrar bases finitas de 1 milímetro de espesor, pues para colocar tartas de piso, una tartita de pisos, y junto con las pajitas hacer el apuntalamiento necesario para una tarta de pisos. Eso sirve para las bases de piso. También las bases de este tipo, que son finitas, se emplean pues para presentación de dulces y postres en general. Luego también consumibles, pues para, siguiendo con el cartonaje de presentación y de conservación temporal antes de entregar cualquier cosa, pues tenemos cajas para tartas como esta, una caja para tartas altas, bombones, cajas de turrones, de postres, para cupcakes, en fin, todo el tema de cartonaje que hay, yo lo he resumido en esta caja. Corchos y dummies. Los corchos y dummies te sirven para mucho más de lo que se cree. Si tú, por ejemplo, estás haciendo una tarta falsa, evidentemente este tipo de corchos te permite que cubrirla, decorarla, típicamente con fondant, para hacer tú una presentación, una especie de boceto, de maqueta. Aunque lo de fuera sea comestible, no te has tenido que trabajar el relleno, ni el bizcocho. Entonces sirve principalmente para eso, pero también te puede servir para clavar, por ejemplo, caramelos, chupa chups que hayas elaborado con caramelo, lo clavas ahí, o manzanas caramelizadas, o también los K-pop, o también incluso para presentar todo eso que te he dicho, lo forras con un papel pinocho, un papel decorativo, un celofán, y ya te sirve de presentación. O sea que los corchos y los dummies también son bastante interesantes. Luego este tipo de moldes bastante olvidado, pues para hacer flanes, para hacer culán, para hacer pequeños bizcochitos, natillas, cremas catalanas, todo tipo de tartaletas, que los hay, este tipo de moldes de aluminio bajitos también. Luego si tenéis sifón, pues no te olvides la recarga de sifón. Sifón no es de las cosas que yo más recomiendo utilizar, pero si lo tenéis, no os olvidéis de las recargas, que son baratitas y son fáciles de encontrar. Y luego, otra cosa que parece una tontería, pero bastante que nos olvidamos algunas veces de él, es el papel film o el papel de aluminio. Estos dos que son también consumibles, también tienen que formar parte de esa compra. Entonces voy por acá, estoy aquí, fíjate qué poquita cantidad de cosas fungibles estoy diciendo, muy poca cantidad,
Guantes de nitrilo y vinilo, estos para trabajar caramelo, para no quemarse. Si te pones unos guantes de algodón, puedes trabajar perfectamente el chocolate. Guantes de algodón más un guante por encima de vinilo, o mejor dicho, de nitrilo. El nitrilo es más resistente que el vinilo es blanco, es transparente, es translúcido. No es el látex es amarillo habitualmente. De vinilo, bueno, pues los guantes de nitrilo, que son como estos que hay aquí en esta foto, son de color azul, de color negro, ahora se han puesto muy de moda en los restaurantes, los llevan los camareros, los lleva todo el mundo, pero son guantes como estos azules son un poco más resistentes que los de vinilo. Por eso se emplea pues para caramelo, para trabajar elaboraciones con mucha temperatura. Entonces, si tú te pones unos guantes de algodón y encima unos de nitrilo, pues tienes una doble aislamiento con la temperatura. Bueno, voy a saludar aquí a Paqui. ¿Cómo estás, Paqui? Me alegro mucho de verte, que estés aquí escuchando este tipo de cosillas que son consejillos de tipo práctico para que no nos falte cosas en la lista de compra. Bueno, cositas interesantes también, pues algo mínimo para decorar, aunque yo hoy voy a hablar de elementos decorativos en otra emisión. Algo mínimo para decorar, como son lazos, cintas y rafias. Rafias son una especie de plastiquito, una cintita muy finita de plastiquito que queda muy mona, muy decorativa y que está muy bien para poner en la tarta, para empaquetar algo que estemos empaquetando, valga la redundancia, por ejemplo una caja o por ejemplo para poner en una charlota, para ponerla bonita. Bolsita de celofán para guardar galletas, para guardar K-pop, para guardar caramelos, para toffees, para lo que tú quieras, Unas bolsitas de celofán son siempre muy socorridas para brochetas, para chuches, cualquier cosa que se preste, de celofán o también de polipropileno, como el del papel guitarra que dije antes, que es el de las bolsas de plástico que ahora ya no se estilan por el tema del reciclado. También los hay de ese otro material, son pequeñitas, grandes, para poner lo que tú quieras. Y por último, respecto a esto es un poco también comestible, ¿no? La recarga de sifón, el sifón también se come, ¿no? Porque te comes el gas que echa. Pero bueno, por cierto, la recarga de sifón las hay de dos tipos, de óxido nitroso y de CO2, de dióxido de carbono. El de óxido nitroso es un gas inocuo que no es el gas de las bebidas carbonatadas, es simplemente aire, y el dióxido de carbono, si tú pusieras aquí dentro del sifón una bebida, pues te la carbonataría como si fuera un refresco, Entonces, dióxido nitroso, recarga de sifón para hacer que una nata o una crema tenga aire cuando salga por la boquilla del sifón, que sea de óxido nitroso, que son de color plateado. Las que recarga sifón de dióxido de carbono son de color dorado, lo digo para que si lo veis alguna vez, pues que sepáis que el color significa el tipo de sustancia que hay dentro. Por cierto, el óxido nitroso, mucha gente juega con él actúa como gas de la risa, digo para vuestra información. Ahí hay una polémica que bueno, que os puedo contar. Luego, el papel de azúcar, papel de arroz para imprimir o no imprimir, simplemente una lámina sin nada para poner con un rotulador comestible, que por cierto tendría que haber puesto también los rotuladores de esto comestible, pero bueno, lo voy a dejar en la parte de decoración, te sirve pues para imprimir lo que tú quieras. Tinta alimentaria para la impresora, papel chocotransfer. Papel chocotransfer, un día hablaré solamente de impresión alimentaria, porque eso es un mundo impresionante, pero así rápidamente hay dos tipos de papel chocotransfer. Uno que ya está impreso, está imprimido, es una lámina de tipo papel guitarra, como esta de acá, de un polipropileno transparente, donde se ha depositado manteca de cacao ya adherida, de manera que puede ser de color oro, color plata, etcétera. Y de manera que cuando untas el chocolate calentito, te despega la manteca de cacao que hay en el papel chocotransfer y se queda en el chocolate. Bueno, ese es el papel
que está ya impreso. Y ese tipo de papel impreso no es para impresora alimentaria. El preimpreso es una lámina entera de manteca de cacao y la impresora se dedica a ponerle color, de manera que la manteca de cacao adquiere color. Con lo cual, este tipo de papel Chocotransfer solamente te sirve para chocolate blanco, ¿eh? Si no, si pones otro tipo de chocolate, no se ve. No se ve porque no es opaca la impresión que se genera. La preimpresión no es del todo opaca y no te permite el nivel de opalescencia necesario para que puedas proyectarlo en papel, en chocolate negro o chocolate con leche. Y el papel multitransfer es una lámina de papel de azúcar muy finita, un azúcar muy fino que la impresora proyecta y te sirve para hacer merengues decorados, te sirve para hacer también chocotransfer, es decir, te sirve como la misma misión que el chocotransfer, porque es una lámina de azúcar, la absorbería el chocolate en ese caso, y también para caramelo, o sea, es para todo. El multitransfer es una gozada. Bueno, pues dentro de las cuestiones que... Sí, Paqui, nosotros imprimimos en todos los soportes. Tenemos impresoras de tamaño A3, o sea que sí, hacemos todo ese tipo de cosas desde hace ya muchísimos años. Así que me alegro que lo preguntes. Bueno, con respecto a los materiales consumibles que son comestibles. Pues mira, esto es un mundo, esto es un mundo impresionante. Voy a empezar por aquí, por la columna de los imprescindibles, que son el agua, los huevos y la leche. La leche estaba a punto de no ponerla, fíjate lo que te digo. Yo en todos los talleres siempre digo que la leche es algo que bueno, que es agua con azúcar. Entonces, como por ahí tengo azúcares, pues casi que me lo puedo saltar, pero bueno, por dejarlo por tradición, más que nada. De azúcares, mira, de azúcares tenemos aquí para dar y reventar. Así que voy a hablar un poco de los azúcares y si queréis hacerme cualquier pregunta de alguno de ellos, me lo ponéis ahí abajo, ¿vale? Tenemos sacarosa, que es el azúcar común, en grano como el para poner el café. Lo tenemos, también se puede presentar un poquito triturado, en polvo fino, que es azúcar glass. Si el polvo es lo más fino posible, es mucho más fino, se llama azúcar impalpable o icing sugar, ¿vale? Ese tipo de azúcar es muy polvoriento, lo tocas y enseguida genera polvo. El azúcar glass antihumedad es como el azúcar glass, solamente que en presencia de humedad pues no pierde el brillo, es decir, se mantiene blanco, no se humedece. La panela o el azúcar de caña, que son casi dos cosas son de la misma familia, son azúcares que en vez de la remolacha, la sacarosa donde sale, pues se saca de la caña de azúcar. Entonces, si está sin refinar, directamente cogemos el azúcar de la caña de azúcar y le hacemos el tratamiento mínimo, se llama panela. Si lo refinamos un poquito, le quitamos impurezas, si lo cristalizamos, se llama azúcar de caña. La glucosa, que es un azúcar que habitualmente se presenta en forma como una especie de gel, pero realmente es un azúcar que además sabe muy poco, no tiene apenas sabor. La glucosa, quiero comentar que tenemos la glucosa es una molécula que tiene dos tipos de isomería, ¿no? Tiene una forma especular izquierda y otra derecha, es como la mano izquierda y derecha de cada uno. Es la misma molécula, pero una es reflejo de la otra. Se comporta casi igual. Lo que pasa es que la que tiene simetría derecha se llama dextrosa. O sea, la glucosa, hay un tipo de glucosa que se llama dextrosa, es molécula de glucosa todo el tiempo, lo que estoy hablando, y que esa sí que la podemos encontrar en polvo, y la glucosa, la parte izquierda, digamos, se llama levosa, y solamente la conseguimos encontrar disuelta en agua. Por eso, cuando se trabaja con glucosa, tenemos en principio las dos tipos de glucosa, dextrosa y levosa, mezclada, y como la levosa necesita estar disuelta, pues la encontramos en formato disuelto. Pero que podemos encontrar glucosa en seca, y si la encontramos seca es dextrosa, seguro.
que es la única que se puede convertir en polvo. Luego el azúcar invertido y la miel, que es básicamente lo mismo, son otros dos tipos de azúcares que sirven en heladería, son muy utilizados, en bollería también, para darle un poquito de humedad a los bollos y tal. Son básicamente derivados de la sacarosa, pero bueno, no dejan de tener su importancia. Los siropes, sirope de fresa, sirope de chocolate, son versiones del azúcar para hacer rellenos o para hacer alguna decoración. Siropes. El azúcar isomal es otro tipo de azúcar que tiene una temperatura de fusión muy alta y que se utiliza habitualmente pues para decoraciones. Sprinkles y Monparelli, estos son los típicos tarritos de azucarillos. Son los típicos azucarillos que, bueno, te permiten pues decorar, tematizar una elaboración, un cupcake, un cake pop, una tarta. Son decoraciones de colores, básicamente, y basadas en azúcar. O sea, es azúcar que se le ha dado forma de pequeños corpúsculos, ¿no? Digamos. Paqui, aquí tú preguntas, ¿se puede hacer un bizcocho que se endulce sin azúcar? Sí, claro. Ahora verás el tema de los azúcares. El azúcar isomal, a todo esto, sabe muy poco azúcar, o sea, no es dulce, mejor dicho, es muy poco dulce. Los Sprinkles y Monparelli son versiones moldeadas de la sacarosa, o sea, el azúcar común. Luego el fondant es una pasta de azúcar, 99-98% de azúcar, con un poquito de gelatinas, un poco de grasa, glicerina, que ahora voy a hablar de eso, y que verdaderamente, bueno, pues es como un azúcar moldeable. Está un poco mal visto por parte de alguna gente que luego empieza a hacer elaboraciones que no llevan fondant y le ponen muchísimo azúcar. Y se quejan del fondant. Bueno, eso son cuestión de gustos. No le gusta el fondant porque es dulce, pero sin embargo le pone todo lo demás dulce. Entonces, bueno, hay que ser un poco coherente. Pero yo creo que el tema del fondant es que es la textura, es una textura muy densa. Es como una nube de azúcar, de chuchería, de estas que se ven en los kioscos, pero mucho más densa, mucho más compacto, y eso a lo mejor es una textura, ahí estoy de acuerdo, una textura pues que no es la más adecuada, o la que más nos puede gustar, ¿no? Pero no deja de ser azúcar. La sucralosa es un tipo de azúcar que es 500 veces más dulce que el azúcar. 500 veces más dulce. De hecho, hay preparados de sucralosa al 5% de sucralosa, con lo cual ya más o menos ese 5% te da el dulzor que un azúcar normal, y mezclado con dextrosa, que la dextrosa no sabe nada, mezclado con isomaltosa, que la isomaltosa no sabe nada, de tal manera que el conjunto, una mezcla de estos azúcares, sabe igual que el azúcar, pero sin necesidad y tiene las mismas propiedades que el azúcar, pero sin necesidad de que tenga el azúcar común, y además con un punto de aunque es 500 veces más dulce la sucralosa que la sacarosa, estos preparados tienen, o sea, repito, la sucralosa muy poca cantidad, y isomal bastante cantidad, un poquito de glucosa dextrosa, no sabe nada, hasta llegar al mismo peso de sacarosa, te da lugar a una mezcla de azúcares en apariencia igual que la sacarosa. Se funde igual, a la misma temperatura, pero sin tantas calorías. Con la tercera parte de calorías. Y ahora digo yo, para endulzar podemos utilizar la sucralosa, esta mezcla de azúcares. Un producto que se llama Zusto, que se comercializa en Bélgica, vale 15 euros el kilo, podéis encontrar donde queráis, y realmente sustituye al azúcar. Pero bueno, para aquellos que tengamos la intención de quitarnos de medio el azúcar, también te digo que tenemos muchos otros productos que tienen algún tipo de muchas calorías, ¿no? Podemos hablar de las harinas, muchas de ellas son azúcares polimerizados, azúcares que están digamos conectados unos con otros a nivel molecular, pero en realidad es lo mismo que el azúcar. Entonces, bueno, pues hay que ser un poco coherente con el tema nutricional, pero yo aquí no estoy para hablar estrictamente del tema nutricional,
sino de los productos que yo creo que son necesarios para tener como consumible, o por lo menos tener en cuenta que existen. Bueno, he hablado de los azúcares, que es un capítulo muy gordo. Luego voy a seguir hablando, mira, ya que estamos, déjame, para poderte responder a ti, Paqui, que te hable de los alcoholes. Mira, los alcoholes son unas sustancias que también son bastante calóricas, es decir, tienen bastantes calorías, y que, los encontramos en muchos formatos. La glicerina, glicerol, cuidado, que la glicerina sin aditivos de perfumes, la glicerina, el glicerol en sí mismo es comestible, no hay ningún problema, es un alcohol que a temperatura ambiente pues se conserva pues más o menos fluido, más o menos líquido, y es perfectamente comestible. De hecho, tiene en decoración muchísimas aplicaciones. La cuestión aquí es que los alcoholes tienen un punto de dulzor, algunos de ellos. Mira, estamos hablando del sorbitol, aquí tenemos el amaretto, el brandy, el whisky, el ron, el kiss, el anís, todo eso son alcohol etílico, etanol, con aromas, y un poquito de agua. Etanol con aromas. El sorbitol es otro alcohol, pero que es un poquito dulce. Se emplea mucho en la industria se puede comprar en polvo, también lo podemos conseguir en polvo y podemos utilizarlo. Ahí, Paqui, que estabas ahí pendiente de la respuesta mía, lo puedes utilizar para endulzar un bizcocho. Se emplea mucho en la industria de los caramelos sin azúcar. El maltitol, lo mismo. Lo que pasa es que estos dos alcoholes dejan residuos metabólicos en el organismo. Es decir, el metabolismo genera sustancias que, el cuerpo tiene que desechar correctamente. Entonces no se puede abusar demasiado de estas dos sustancias. Sin embargo, hay un alcohol muy desconocido que tiene un alcohol que es dulce, lo dulce no solamente lo tienen los azúcares, el dulzor es un sabor. El sabor no está asociado con el tipo de molécula, es simplemente un sabor, una sensación a las papilas gustativas. Entonces, hay un azúcar que se llama eritritol, eritritol, es un polvo también y lo puedes utilizar, es como unas 4 veces más dulce que el azúcar, y es menos calórico. Entonces, es una especie de sucralosa barata, y más saludable, porque además el eritritol, la ruta metabólica que tiene es bastante saludable, en el sentido de que los residuos que genera en su metabolismo no son tan problemáticos para el cuerpo como el sorbitol o el maltitol. Entonces yo elegiría eritritol, ¿vale? También aquí se ha cortado disolvente de alcohol, es decir, un disolvente que es básicamente etanol comestible, ¿vale? El alcohol etílico que se puede beber sin que se ponga, no el de farmacia, la farmacia lleva más cosas, ¿vale? Y lo podemos utilizar para disolver colorantes en polvo, para disolver colorantes en gel, para diluir en general. Voy a volver aquí a la columna esta de la izquierda, perdón, de la derecha. He hablado de los azúcares, de los imprescindibles. Voy a hablar un poquito de las grasas. Venga. Las grasas podemos encontrar mantequilla de cerdo, de la leche de vaca, de la manteca de cerdo, que también es una manteca que es muy interesante. La mantequilla se funde más o menos a la temperatura del cuerpo humano. La manteca de cerdo requiere son dos más o menos como la mantequilla, se funde a una temperatura un poquito más alta, pero bueno. El aceite de girasol está fundido a temperatura ambiente, el aceite de oliva igual, manteca de cacao que funde por allá a los 25 grados, una cosa por el estilo. En fin, son grasas que algunas más saludables, menos saludables, dependiendo de la cadena molecular, pero son grasas que te permiten trabajar en repostería para dar suavidad a las cremas y para dar cuerpo a según qué elaboraciones. La nata vegetal, como no, la nata animal también, aunque la nata animal es más débil, digamos. El queso crema es fundamentalmente grasa, aunque también tiene base proteínica de origen lácteo. En fin, todo esto son grasas a tener en cuenta en repostería. Harinas, bueno, yo diría que todas estas grasas son imprescindibles. Si me apuras, el tipo de elaboraciones que yo hago
El aceite de oliva lo utilizo poquito, pero cuidado, que yo lo utilice poquito no significa que tú tengas preferencia por algún tipo de elaboración donde el aceite de oliva, de alguna receta que yo te pueda dar o de que tú hayas podido adoptar, pues hayas preferido el aceite sustituido por aceite de oliva. Eso es perfecto. Luego, harinas. Tenemos la harina de trigo floja, la harina de fuerza para hacer bollería, bizcochos la de trigo floja, galletas también la de trigo floja. La de panadería también puedo ponerla, pero estoy hablando de repostería fundamentalmente, repostería típica, y la harina de maíz, que la harina de maíz, la verdad es que estaba a punto de ponerla en los geles, porque para mí es más un gel que otra cosa, pero bueno, lo dejo ahí en harinas. Harina de almendra, para hacer los macarons, tarta Santiago, cierto tipo de bizcochos. El cacao es una harina de lava de cacao, la harina de centeno, harina espelta, harina de malta, esto lo desconoce muchísima gente, y que es muy interesante para hacer unos panetones espectaculares. Un poco de malta le da sabor, un sabor tostado, también te permite desintegrar un poquito la fuerza que tiene la harina, para que quede un poco más tierno. Siguiendo con la parte de los comestibles, tenemos frutos secos, semillas. Aquí podemos hablar de la almendra en forma de lámina, en granillo, tostado, sin tostar, avellanas, pistacho, crocante, que es una versión de la almendra con un poquito de caramelillo, piñones, nueces, semillas de amapola para bollería, para pan también, sésamo para mantecados, anís para mantecados también, para hacer infusiones. Arroz, el arroz inflado no, el arroz a ver, aparte del arroz con leche, el arroz suele ser bastante olvidado en repostería. El almidón que tiene es muy interesante y la semilla es muy nutritiva, en fin, que también hay que tenerlo en cuenta. También la harina de arroz, la chía, las pipas de calabaza, de girasol, hay multitud de... Yo no quiero ponerlo aquí todo, pero simplemente por lo menos que tengamos en cuenta estos grupos de ingredientes, que he repasado. Los imprescindibles: azúcares, frutos secos, semillas, grasas, harinas y los alcoholes. Y ahora vamos con los liofilizados. Los liofilizados son productos que son secos, sin nada de agua, como pueden ser el merengue en polvo, que se utiliza mucho para hacer glaseado real, la fruta liofilizada para decorar. Por ejemplo, un chef que es amiguete nuestro, que le gusta mucho pues poner en todos los postres, es un fanático de esto que te voy a decir, en todos los postres le gusta poner mucha frambuesa liofilizada, lo pone en todas partes, como si fuera Reino Unido, que es casi siempre lloviendo, no siempre, pero casi siempre, pues lo mismo, fruta liofilizada a tutti plen. Y luego también pues puede ser no solamente frambuesa, sino mango seco, kiwi seco, todo tipo de fruta liofilizada que le da un toque crujiente, textura a por ejemplo, un vasito de postre. Huevo en polvo, que es la versión del huevo pero sin nada de agua. El merengue en polvo es solamente la parte de la clara y el huevo es todo. El encaje de azúcar, que es un polvito con una mezcla de gel, de azúcar, que te permite hacer laminillas de encaje, como si fuera crochet, ¿no? de azúcar. De eso tengo que hacer un día un vídeo. Luego, un capítulo bastante importante y muy desconocido, o que no, bueno, es conocido, que no se suele pensar mucho, por lo que yo veo, la gente que habla conmigo, es el capítulo de los geles y gelatinas, ¿no? Mira, por un lado tenemos la gelatina neutra, que en Sudamérica se llama negretina o grenetina o algo así, no me acuerdo muy bien el nombre, que es básicamente una gelatina de origen bovino, de origen animal, y que se utiliza pues para hacer este tipo de elaboraciones de tartas de gel, tartas de gelatina, gelatina floral, ese tipo de cuestiones, gelatina neutra. Y también son las típicas gelatinas que encontramos en el supermercado, vaya dicho sea de paso. Luego la gelatina cola de pescado, que es esta que se vende en láminas seca, que se hidrata,
La gelatina neutra, por ejemplo, para trabajarla primero hay que dejarla también en remojo, que se infle y a partir de ahí ya la podemos disolver. De esa manera evitamos que haga grumos, si la trabajamos directamente con el calor. Gel de repostería, que de esto tengo un videito ahí en la recámara para enseñaros unas tartaletitas y unas tartas de manzana y otra cosita más. Gel de repostería que lo podéis encontrar en caliente y en frío. El frío es básicamente un gel que se unta directamente con una brocha de repostería, plan, donde tú quieras. Y hombre, no es lo mejor porque como está frío, cuando digo frío me refiero a temperatura ambiente, como está frío, corres el riesgo de arrastrar lo que estás pintando con este tipo de gel, ¿no? Sin embargo, el gel en caliente, el gel está claramente calentito, líquido, y es muy fácil de aplicar y se gelifica inmediatamente. Luego el agar-agar, que es un gel muy correoso, muy denso, es con el que, por ejemplo, se hacen las gelatinas de las chuches, las gominolas, estas gominolas que son esos gusanos que son increíblemente que se estiran y no se rompen, ese tipo de productos lleva mucho gel agar-agar. Es un gel muy potente, muy potente. Luego la goma guar es un gelificante que se emplea mucho en heladería y que te permite que cuando el helado está ahí fundiéndose, pues aguante un poquito más el tipo y no se desmorone, no se funda, no se haga líquido con tanta facilidad, le da un poco más de cuerpo. La pectina, que se emplea sobre todo en heladería, también como anticristalizante del azúcar. Es un gel muy débil, es un gel que apenas tiene fuerza, no es como el agar-agar que genera unas cuando está hidratado y ya seco y en frío, genera unas estructuras moleculares súper fuertes. No, la pectina para nada, se emplea en mermelada, o sea, ese gel que parece que tiene la mermelada es pectina. La goma arábiga, que se emplea como pegamento, un pegamento alimentario natural, es un poco pegajosito, pero muy poco pegajoso, es débilmente pegajoso. Se emplea mucho en sellos, en los sobres de correos, por ejemplo, goma arábiga, un poquito dulzona. La goma Santana es una goma bastante correosa, bastante fuerte, parecida al agar-agar, pero que tiene la característica de que aguanta muy bien las altas temperaturas, con lo cual, bueno, pues me sirve pues para hacer por ejemplo bizcochos sin gluten, también me permite hacer gelificaciones, esto se ve mucho en los programas de la televisión últimamente, donde se pueda poner una gelatina cola de pescado, bueno, pues ponen goma Santana, eso es como matar mosca a cañonazos, pero bueno, es una goma muy fuerte, que claro, si la diluyes ya la conviertes en una gelatina cola de pescado. Entonces, ¿para qué quieres la goma Santana? La goma Santana hay que aplicarlo como cuando no te da un resultado otra gelatina. Y básicamente te permite crear estructuras muy fuertes, pero no tan fuertes como el agar-agar. El pegamento comestible, que es una especie de gel parecido a la goma arábiga, que tiene características adherentes. Piensa, por ejemplo, en los huevos, la clara de huevo, tiene una cierta capacidad adherente cuando se seca, queda un poco pegadito, pero el pegamento comestible es un poquito más fuerte. El alginato, con el que se hace las elaboraciones estas de... el alginato con el que se hacen este tipo de elaboraciones de repostería molecular, de cocina molecular, para hacer falso caviar o hacer las gelificaciones, el falso huevo frito, se ve mucho en alta cocina, en alta repostería, para hacer pequeñas esferas rellenas de una crema, básicamente. Chocolates y pralinés. Aquí me comenta, sí, un bizcocho saludable, ¿no, Paqui? Que quiere tu madre un bizcocho más saludable. Bueno, el azúcar, el papel que tiene en un bizcocho es endulzar. Es decir, puedes endulzar, por ejemplo, con un azúcar más saludable, que es, por ejemplo, con azúcar de caña o con panela. Eso, mejor que eso. Y además un bizcocho tipo carrot cake
te permite perfectamente el azúcar que generan el sabor dulce, los carotenoides de la zanahoria, ya el dulzor, y de esa manera pues no tienes que poner prácticamente azúcar, ¿eh? Entonces lo de saludable también es un poco subjetivo, también te lo digo, muchas personas dicen saludable y lo asocia con no tener cierto ingrediente, y a lo mejor ese ingrediente no es lo que haga que sea saludable o no, ¿no? En fin, es muy subjetivo realmente, por lo menos desde mi punto de vista. Luego, chocolates y pralinés. Bueno, para mí chocolate y praliné es prácticamente lo mismo, básicamente fruto seco con azúcar, trituradito todo. Vale, pues el chocolate negro es haba de cacao con chocolate negro, perdón, con azúcar y un poco de manteca de cacao, mezclado todo, y bueno, dependiendo de si ponemos leche en polvo o no, pues tenemos distintos tipos de chocolate. Los chocolates negro, con leche, blanco, el rubí, que he hablado esta mañana de él en la escuela online Pro, praliné de avellana, que es básicamente un caramelo rubio con avellana un poquito tostada, triturado hasta hacerlo totalmente líquido. Eso es el praliné de avellana. Si hacemos en vez de con avellana con almendra, pues praliné de almendra. Es como si tú triturases un garrapiñado de almendra, azúcar tostadito con almendra a tope ahí hasta que se hace líquido, y bueno, lo has triturado lo máximo posible, pues el resultado es un praliné de almendra, donde se ve, si lo dejaras depositar, si lo dejaras precipitar, verías una capita de aceite, una capa de sólidos más o menos ligeros, y abajo del todo una capa muy densa de sólidos pesados. La crema tipo Kinder es lo mismo que praliné avellana, pero con leche en polvo. Sucedáneos de chocolate, hay sustancias que no son chocolate pero lo parecen, mucho más frecuentemente de lo que parece. Nos los estamos tomando y están en los súper, que no son chocolates de verdad, son cosas parecidas al chocolate, lo que pasa es que bueno, te lo venden como chocolate. Son muy interesantes, pues por ejemplo para bañar K-pop, porque tienen unas características de fusión diferentes, que eran un poco más líquidos, que son realmente socorridos para trabajar, y son grasas que no tienen nada que ver con las grasas saludables del chocolate, realmente, la grasa de la manteca de cacao. La manteca de cacao es una grasa bastante más saludable que no, por ejemplo, la mantequilla, más que nada por el tipo de efecto que produce en el cuerpo. Luego, sucedáneos de chocolate, fideos de chocolate, que vuelven a ser sucedáneos de chocolate. Eso no es chocolate realmente, esos fideitos, no. Si fuera chocolate, se me salía en los dedos nada más tocarlo. Pepitas para hornear, que no es chocolate tampoco, es algo parecido al chocolate, y que está preparado para hornear, es decir, que para aguantar la temperatura alta del horno y sin que se me queme el chocolate, o sea que no es chocolate. Aditivo, aunque hay gente que ha investigado cómo hacer, algún fabricante que ha investigado recientemente, me he enterado, que ha hecho unas pepitas que permiten ser horneada, pepita de chocolate de verdad que permite ser horneada sin que se queme. Aditivos y mejorantes. Bueno, pues tenemos aquí la familia de los colorantes en polvo, para hacer un chocolate, por ejemplo, una crema, pues tenga color. Colorantes en gel, colorantes para chocolate. Los colorantes en gel tienen base de agua, es básicamente como un colorante en polvo, pero con un poco de gel, el gel con agua. El gel es una proteína, estas proteínas, los geles y gelatinas, para que puedan funcionar necesitan agua. Los geles y gelatinas son estructuras proteínicas enganchadas con agua. Si no tenemos moléculas de agua, tenemos un polvo seco, no tenemos ni gel ni gelatina, nos hace falta agua. Eso es teoría de la gelificación, pero bueno, yo recuerdo, para ya que estamos aquí, colorante en gel tiene un poco de gelatina y también agua, fundamental. El colorante para chocolate es un colorante con base aceitosa, grasa, no tiene nada de agua. Mañana hablaré del templado de chocolate en este grupo, en este grupo de la escuela online. Pero esta mañana he hablado del templado de chocolate y he comentado que el agua es un enemigo número uno del chocolate porque me colapsa la manteca de cacao, o sea que no me interesa el agua. Eso es lo que pasaría si tú
utilizaras un colorante en gel que tiene agua en chocolate, en chocolate blanco o con leche, da igual, cualquier tipo de chocolate. Para que no vas a tener chocolate negro, que es muy oscuro, muy difícil de impregnar un colorante. Un chocolate blanco admite los colorantes, pero tienen que ser de este tipo, de base aceitosa. Aromas en pasta, podemos nosotros hacernos nuestros propios aromas, por ejemplo una mermelada o un sirope reducido de pera, podemos hacernos nuestros propios aromas. Pero también es verdad que si nos lo encontramos ya hecho, una base de aroma en pasta de anís, de naranja, de frambuesa, pues lo ponemos en un bizcocho y ya tenemos una base de aroma que impregna muy bien en un bizcocho. Aromas en aceite, pues muy adecuados pues para chocolates, que estábamos comentando antes el tema del aceite. Aromas en aceite para chocolate, para caramelo, para isomaltosa, un tipo de caramelo. Polvos metalizados para hacer decoración, para darle un toque discreto de decoración, tampoco súper espectacular a las elaboraciones. Luego también encontramos por otro lado confitados, que para mí es casi como una especie de aromas en pasta especial, ¿no? Tenemos las mermeladas, las jaleas, de todas las frutas que tú te puedas imaginar. Frutas que ya he dicho, aquí he puesto una lista de posibles frutas con las que yo suelo trabajar en la escuela, con todas estas frutas y verduras, y hortalizas, Aquí puedo hacer hasta con calabacín se puede hacer elaboraciones de repostería. Volviendo a los confitados, mermeladas, jaleas, cabello de ángel, que es un fruto ahí confitado, es un tipo de mermelada de hecho, fruta confitada en general, el tutti frutti. Luego tenemos, para acabar esta columnilla, tenemos las especias, muy necesarias. Fíjate la cantidad de consumibles que estoy hablando, o sea, es básicamente para cocinar. Es una barbaridad, pero bueno, es que realmente hace falta todo esto para hacer buenas elaboraciones. Canela, anís, jengibre, vainilla, pimienta jamaica, cardamomo, clavo, nuez moscada, en fin, para hacer de todo tipo, panes dulces, repostería tradicional, caramelos, mantecados, de todo. Sales minerales. Esto igual resulta, y aquí lo voy a dejar, dando un broche de una cosa que ahora te voy a decir. Tenemos como sales minerales, de momento a lo mejor habrás dicho, oye, ¿y la levadura química? ¿Te la has olvidado? No me la he olvidado, es que está aquí. Tenemos la sal común, que es un potenciador de sabor, que os voy a contar. Si cocináis, pues sabéis que la sal da sabor, ¿no? O mejor dicho, no es que dé sabor, es que intensifica el sabor de lo que te estás comiendo, Mediante la sal, por ósmosis, se dilatan las papilas gustativas y, digamos, se ponen un poco más activas las papilas gustativas y sabe más la comida. El glutamato monosódico, por ejemplo, es un tipo de sal, bicarbonato. La levadura química, que es una mezcla de dos sales, una sal ácida y una sal básica, que cuando se coinciden en un medio acuoso, pues hace una reacción de efervescencia. El ácido tartárico es uno de esos ácidos. De hecho, el bicarbonato y el ácido tartárico juntos es la levadura química, para simplificar un poco. Es verdad que son otro tipo de sales también, pero bueno. Y también, ¿por qué no? Cosas que nosotros hemos puesto en nuestras elaboraciones y que, bueno, no es que sean imprescindibles, pero que sepáis que se pueden poner, el oro y la plata, De hecho, dentro de nada os voy a contar una tarta que hicimos. Voy a hacer un tutorial de una tarta que lleva oro, vais a ver cómo se coloca el oro, que vuela, oro de verdad, el oro es comestible, y también plata. Bueno, pues creo que no me he dejado nada. Estos serían todas los productos que creo que son interesantes tener en cuenta, cuanto menos. Hemos visto pues una serie de productos no comestibles que con un poquito de ellos hacemos mucho, y con productos comestibles que son pues hablando de todo lo que es consumible, es decir, todo lo que se me va gastando, que tengo que ir renovando para no quedarme sin poder hacer elaboraciones, que hemos
visto que clasificados en azúcares, en grasas, en harinas, en alcoholes, en productos liofilizados, en semillas, frutos secos, geles, gelatina, chocolate, praline, aditivo mejorante, confitados, sales minerales de especias y frutas y verduras. O sea, casi nada, ¿eh? Y creo que no me dejo nada. Si creéis que me dejo algo, pues tú me lo dices. Si quieres preguntar alguna cosilla ahora mismo, ahora es un gran momento. Y si no, pues como siempre os digo, que aquí estamos para que preguntéis, dejáis abajo los comentarios, las preguntillas, y que cuando queréis preguntéis lo que queráis, y que, como siempre digo, que nos vemos entonces en el próximo.